Son las 3 de la mañana. No puedes dormir. Tu mente da vueltas y vueltas, y de repente te golpea esa pregunta incómoda, esa pregunta que todos hemos sentido pero que pocos nos atrevemos a verbalizar. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Cuál es el punto de levantarme mañana, ir al trabajo, pagar las cuentas, repetir la rutina día tras día? Es una sensación extraña, casi inquietante. No estás deprimido necesariamente. No es que algo malo haya pasado. Es algo más profundo, más fundamental. Es la sensación de que toda esta actividad frenética de la vida, todas estas metas que perseguimos, todos estos logros que buscamos, en el fondo, carecen de un sentido real. El problema de nuestro tiempo. Vivimos en una época peculiar. Tenemos más comodidades que cualquier generación anterior. Más entretenimiento, más opciones, más libertad para elegir cómo vivir nuestras vidas. Y sin embargo, las tasas de ansiedad, depresión y lo que podríamos llamar vacío existencial están en niveles récord. ¿Por qué? Porque hemos perdido las grandes narrativas que antes daban sentido a la vida. La religión ya no funciona para muchos. Las ideologías políticas parecen vacías. El progreso ya no se siente tan prometedor. Y nos quedamos con esta pregunta desnuda, sin adornos: ¿qué sentido tiene todo? La industria del autodesarrollo intenta vendernos respuestas. Encuentra tu propósito, nos dicen. Descubre tu pasión. Deja tu huella en el mundo. Como si el sentido de la vida fuera algo que simplemente necesitamos buscar con más empeño, como si estuviera escondido en algún lugar esperando ser descubierto. La incomodidad de la pregunta. Pero aquí está el problema: cuando realmente te sientas a pensar en ello, cuando de verdad examinas estas respuestas prefabricadas, empiezan a desmoronarse. ¿Tu propósito? ¿Por qué ese propósito y no otro? ¿Tu pasión? Mañana podrías perder interés en ella. ¿Dejar tu huella? En 100 años, ¿a quién le importará? Es una pregunta que incomoda porque no tiene una respuesta fácil. Y la mayoría de las personas prefieren no pensar en ella. Se mantienen ocupadas, se distraen con el trabajo, con las series, con las redes sociales, con cualquier cosa que les impida enfrentar ese vacío fundamental. Enter Schopenhauer. Pero hubo un filósofo que no solo no huyó de esta pregunta incómoda, sino que la abrazó completamente. Un filósofo que tuvo el coraje de mirar directamente al vacío y decir: sí, tienes razón. La vida no tiene sentido inherente. Y eso es precisamente lo que necesitas entender. Arthur Schopenhauer, el mismo pesimista del que ya hablamos, dedicó su vida a explorar esta cuestión. Y su respuesta no es consoladora en el sentido tradicional. No te va a hacer sentir bien. No te va a dar un propósito bonito y envuelto en un lazo. Pero podría darte algo más valioso: claridad. La capacidad de ver la vida como realmente es, sin ilusiones reconfortantes. Y quizás, solo quizás, en esa claridad brutal encuentres una forma extraña de paz. La vida como péndulo entre el dolor y el aburrimiento. La visión fundamental de Schopenhauer. Para Schopenhauer, la vida no tiene ningún propósito trascendente. No hay un plan divino. No hay un significado cósmico esperando ser revelado. La existencia simplemente es, impulsada por esa fuerza ciega que él llama la voluntad. Y esta voluntad, como ya vimos, no se preocupa por tu felicidad o por darte un sentido a tu vida. Solo quiere perpetuarse, seguir existiendo, seguir queriendo. Tú eres simplemente un vehículo temporal para esta fuerza sin propósito. Pero Schopenhauer va más allá. No solo dice que la vida carece de sentido, sino que describe con precisión brutal la estructura misma del sufrimiento humano. Y aquí viene una de sus observaciones más famosas y desoladoras. El péndulo existencial. La vida humana, dice Schopenhauer, oscila constantemente entre dos polos: el dolor y el aburrimiento. Es un péndulo que nunca se detiene, que nunca encuentra un punto medio de satisfacción duradera. ¿Cómo funciona esto? Muy simple. Cuando deseas algo que no tienes, sufres. Es el dolor de la carencia, de la necesidad insatisfecha. Trabajas duro para conseguir ese ascenso, anhelas esa relación, quieres ese reconocimiento. Y mientras no lo tienes, estás en un estado de sufrimiento constante. Pero aquí viene lo interesante: cuando finalmente consigues lo que deseas, el alivio es temporal. Muy temporal. Porque una vez satisfecho el deseo, una vez que tienes lo que querías, viene algo igualmente terrible: el aburrimiento. La trampa del aburrimiento. El aburrimiento, para Schopenhauer, no es simplemente no tener nada que hacer. Es algo mucho más existencial.
Es el vacío que aparece cuando la actividad del deseo se detiene, cuando no hay nada urgente que perseguir, cuando te das cuenta de que incluso habiendo conseguido lo que querías, el vacío sigue ahí. Es ese momento después de lograr tu gran meta cuando piensas, ¿y ahora qué? Es la sensación de estar en vacaciones, aparentemente disfrutando, pero sintiendo esa inquietud inexplicable. Es tener todo lo que pensabas que querías y aún así sentir que falta algo. Y entonces, para escapar del aburrimiento, ¿qué hacemos? Buscamos nuevos deseos, nuevas metas, nuevas cosas que perseguir. Y el péndulo se balancea de nuevo hacia el polo del dolor, del esfuerzo, de la insatisfacción. La ilusión del progreso. Lo que Schopenhauer está describiendo es una trampa fundamental de la existencia. Creemos que si trabajamos lo suficiente, si conseguimos suficientes cosas, si alcanzamos suficientes metas, eventualmente llegaremos a un estado de satisfacción permanente. Encontraremos ese lugar donde finalmente estaremos contentos. Pero ese lugar no existe. Cada logro trae consigo un momento breve de satisfacción, seguido inevitablemente por el vacío del aburrimiento o el surgimiento de nuevos deseos. Es como subir una escalera infinita, donde cada peldaño que alcanzas simplemente revela más peldaños por delante. En Las Dores del Mundo, Schopenhauer lo dice sin rodeos, la vida es un negocio que no cubre sus costos. Invertimos tanto esfuerzo, tanto sufrimiento, tanta energía en perseguir cosas, y al final la cuenta no sale. El placer que obtenemos nunca compensa el dolor que padecemos. La pregunta inevitable. Entonces, si la vida es este péndulo interminable entre dolor y aburrimiento, si cada logro es simplemente el preludio a un nuevo vacío, ¿cuál es el punto? ¿Por qué seguir? ¿Por qué no simplemente renunciar? Esta es la pregunta que aterra a la mayoría de las personas. Es la pregunta que evitamos con todas nuestras distracciones. Porque si realmente nos sentamos a pensarla, si realmente la tomamos en serio, parece conducirnos a un lugar muy oscuro. Pero Schopenhauer no se detiene aquí. Porque reconocer la falta de sentido inherente en la vida no es el final de la historia. Es, de hecho, el comienzo de algo diferente. Porque la vida parece tener sentido, pero no lo tiene. Las ilusiones que nos sostenían. Pero si la vida realmente carece de sentido, ¿por qué no todo el mundo se da cuenta? ¿Por qué la mayoría de las personas parece funcionar bastante bien sin cuestionar constantemente el propósito de su existencia? Schopenhauer tiene respuestas para esto. Y son respuestas que, una vez más, no son particularmente reconfortantes. La ilusión del futuro. La primera gran ilusión es lo que podríamos llamar la ilusión del futuro. Vivimos constantemente proyectados hacia adelante, creyendo que la verdadera vida, la vida significativa, está por venir. Cuando termine la universidad, cuando consiga ese trabajo, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando me jubile, siempre hay un cuando que promete ser el momento en que finalmente todo tendrá sentido. Esta proyección hacia el futuro es extraordinariamente efectiva para mantenernos en movimiento. Nos impide detenernos y preguntarnos sobre el presente. Porque si realmente examinamos el presente, si realmente miramos nuestra vida actual sin la promesa del futuro, el vacío se hace evidente. Schopenhauer observa que esta es una de las trampas más crueles de la existencia. Pasamos nuestra juventud preparándonos para la vida real que vendrá después. Luego pasamos nuestra adultez trabajando para asegurar un futuro mejor. Y finalmente llegamos a la vejez solo para darnos cuenta de que la vida ya pasó, y nunca hubo ese momento mágico donde todo cobrara sentido. La ilusión de la importancia. La segunda ilusión es creer que lo que hacemos importa en algún sentido cósmico o incluso histórico. Nos gusta pensar que nuestro trabajo hace una diferencia, que nuestras contribuciones tienen significado, que seremos recordados. Pero Schopenhauer nos confronta con una verdad incómoda. En la vasta escala del tiempo y del espacio, somos completamente insignificantes. Dentro de 100 años, casi nadie recordará que exististe. Dentro de 1000 años, incluso las personas más famosas de nuestra época serán notas al pie en libros de historia que nadie leerá. Esto no es nihilismo gratuito. Es simplemente observar la realidad tal como es. El universo tiene miles de millones de años. La Tierra seguirá girando mucho después de que la humanidad desaparezca. Tus preocupaciones, tus logros, tus fracasos, en el gran esquema de las cosas, simplemente no importan. La ilusión de la felicidad. Y luego está quizás la ilusión más peligrosa, la idea de que la felicidad es un estado alcanzable y duradero, y que ese debe ser el propósito de la vida. Toda nuestra cultura está construida sobre esta premisa.
Busca tu felicidad, nos dicen. Como si la felicidad fuera un lugar al que puedes llegar y establecerte. Como si fuera el estado natural al que deberíamos aspirar. Pero Schopenhauer argumenta que esta es una comprensión fundamentalmente errónea de la naturaleza humana. La felicidad, en el mejor de los casos, es la ausencia temporal de sufrimiento. No es un estado positivo que podemos alcanzar, sino simplemente una pausa en el dolor constante de desear. Cuando decimos que somos felices, lo que realmente estamos diciendo es que, por el momento, nuestras necesidades están satisfechas, nuestros dolores están en suspenso y no estamos sufriendo activamente. Pero esto es necesariamente temporal. Los nuevos deseos surgirán. Nuevas necesidades aparecerán. El dolor regresará. La distracción como estrategia. Entonces, ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo soportamos esta falta de sentido? Schopenhauer observa que la mayoría de las personas recurren a una estrategia simple pero efectiva, la distracción constante. Nos mantenemos ocupados. Llenamos cada momento con actividad, con entretenimiento, con estímulos. Trabajamos, vemos series, scrolleamos en redes sociales, planificamos el próximo viaje, perseguimos el próximo objetivo. Cualquier cosa para no detenernos, para no quedarnos solos con nuestros pensamientos, para no enfrentar ese vacío fundamental. Y esta estrategia funciona, hasta que no funciona. Hasta que llega ese momento, esas 3 de la mañana, ese momento de quietud donde todas las distracciones fallan y te encuentras cara a cara con la pregunta, ¿qué sentido tiene todo esto? La respuesta de Schopenhauer, vivir sin sentido. Aceptar la verdad. Ahora llegamos al punto crucial. Schopenhauer nos ha mostrado que la vida carece de sentido inherente, que oscilamos entre dolor y aburrimiento, que todas nuestras metas son en última instancia vacías. ¿Y ahora qué? La mayoría de los filósofos, cuando llegan a esta conclusión oscura, hacen una de dos cosas, o retroceden y empiezan a construir argumentos para por qué en realidad sí hay sentido, o caen en un nihilismo desesperanzador que dice nada importa, así que haz lo que quieras. Pero Schopenhauer toma un camino diferente. Él dice, acepta la verdad. No huyas de ella. No intentes endulzarla. Mírala directamente. Y en esa aceptación radical, encuentra una forma de libertad. La negación de la voluntad revisitada. Aquí volvemos al concepto que mencionamos antes, la negación de la voluntad. Pero ahora podemos entenderlo más profundamente en el contexto de la falta de sentido. Si la vida no tiene propósito, si la voluntad simplemente nos empuja sin razón de un deseo al siguiente, entonces la liberación viene de dejar de participar en este juego. No de manera literal, no mediante el suicidio. Schopenhauer era explícito en que el suicidio no es la respuesta, porque aún afirma la voluntad de no sufrir, sino de manera filosófica y práctica. Se trata de ver tus deseos por lo que son, impulsos sin fundamento último. Se trata de reconocer que perseguir la siguiente meta no te dará el sentido que buscas, porque ese sentido simplemente no existe para ser encontrado. Y en ese reconocimiento, puedes elegir relacionarte con tus deseos de manera diferente. Reducción de necesidades. Una de las aplicaciones prácticas del pensamiento de Schopenhauer es lo que podríamos llamar la filosofía de la reducción. Si el deseo es la fuente del sufrimiento, y si satisfacer los deseos solo conduce a nuevos deseos o al aburrimiento, entonces la sabiduría está en reducir conscientemente tus necesidades. No se trata de ascetismo extremo ni de negar las necesidades básicas. Se trata de preguntarte honestamente, ¿realmente necesito esto que creo que necesito? ¿Este deseo es genuino o es algo que la sociedad, la publicidad, mi ego me han convencido de que necesito? Cuantos menos deseos tengas, menos oscilarás en ese péndulo entre dolor y aburrimiento. Cuanto menos dependas de logros externos para sentirte bien, menos vulnerable serás al vacío que viene cuando esos logros se revelan como insuficientes. La contemplación sobre la acción. Schopenhauer valoraba profundamente lo que él llamaba la contemplación desinteresada. Esta es la capacidad de observar el mundo, el arte, la naturaleza, sin querer nada de ellos, sin tratar de usarlos para algún propósito. Cuando contemplas una puesta de sol sin pensar necesito tomar una foto para Instagram, cuando escuchas música sin hacer otra cosa simultáneamente, cuando lees un libro sin buscar lecciones aplicables, estás experimentando un modo de ser completamente diferente. En estos momentos de contemplación pura, la voluntad se silencia temporalmente. No deseas. No sufres. No estás aburrido. Simplemente estás presente, observando. Y aunque estos momentos son temporales,
nos muestran que hay una manera de existir que no está atrapada en el ciclo del deseo y la satisfacción. La compasión como respuesta. Y aquí Schopenhauer introduce algo sorprendente para un filósofo tan pesimista: la compasión como la única respuesta ética genuina a la falta de sentido de la vida. Si todos estamos atrapados en esta existencia sin propósito, si todos sufrimos fundamentalmente de la misma manera, entonces lo único que tiene sentido moral es la compasión mutua. No porque vaya a resolver el problema existencial, sino precisamente porque reconoce el problema compartido. La compasión, según Schopenhauer, surge de ver que el sufrimiento del otro es fundamentalmente idéntico al tuyo. Que todos somos manifestaciones de la misma voluntad ciega, todos atrapados en el mismo ciclo sin sentido. Y en ese reconocimiento, la crueldad se vuelve imposible y la bondad se vuelve natural. Vivir sin propósito. Entonces, ¿cómo se vive sin un sentido o propósito trascendente? Schopenhauer diría, con más autenticidad que antes. Sin las ilusiones que nos vendían. Sin la presión de tener que dejar una huella o cumplir tu destino. Vives reduciendo el sufrimiento donde puedes, tanto el tuyo como el de otros. Cultivas momentos de contemplación donde el deseo se silencia. Aceptas que tus logros son temporales y últimamente sin importancia cósmica, y eso te libera de la ansiedad de tener que lograr algo grandioso. No buscas la felicidad como meta, porque entiendes que es una ilusión. En su lugar, buscas reducir el sufrimiento. Y en los momentos donde no estás sufriendo activamente, donde no estás atrapado en el deseo o el aburrimiento, encuentras algo parecido a la paz. Vivir con la verdad de Schopenhauer. Volviendo al vacío de las 3 de la mañana. Volvamos a ese momento con el que comenzamos. Las 3 de la mañana, despierto, enfrentando esa pregunta terrible: ¿para qué todo esto? Después de explorar el pensamiento de Schopenhauer, ¿cómo se ve esa pregunta ahora? ¿Se siente diferente? La respuesta de Schopenhauer no hace que la pregunta desaparezca. No te da un sentido reconfortante que te permita volver a dormir tranquilamente. Pero hace algo diferente, te da permiso para dejar de buscar una respuesta que no existe. ¿Para qué todo esto? La respuesta es, para nada en particular. Y eso está bien. De hecho, liberarte de la necesidad de encontrar un propósito grandioso puede ser extraordinariamente liberador. La liberación en el pesimismo. Hay algo profundamente paradójico en el pensamiento de Schopenhauer. Es quizás el filósofo más pesimista de la tradición occidental, y sin embargo, su filosofía puede producir una extraña sensación de alivio. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura que constantemente nos dice que deberíamos ser felices, que deberíamos tener un propósito claro, que deberíamos estar logrando cosas significativas. Y cuando no cumplimos con estas expectativas, sentimos que estamos fallando. Schopenhauer te libera de estas expectativas irreales. Te dice, no estás fallando. La vida simplemente es así. El vacío que sientes no es evidencia de que algo está mal contigo, es evidencia de que estás viendo las cosas claramente por primera vez. No es excusa para la pasividad. Pero aquí hay una advertencia importante: entender que la vida carece de sentido inherente no es una excusa para la pasividad nihilista o para causar daño. Schopenhauer era muy claro sobre esto. Sí, la vida no tiene propósito cósmico. Sí, tus acciones no importarán en el gran esquema del universo. Pero el sufrimiento es real. Tu sufrimiento es real. El sufrimiento de otros es real. Y si bien no hay un imperativo cósmico que te obligue a reducir el sufrimiento, tampoco hay uno que justifique aumentarlo. La compasión, el cuidado, la reducción del dolor donde sea posible, estas cosas tienen sentido no porque cumplan algún propósito trascendente, sino porque el sufrimiento es la realidad más fundamental que todos compartimos. Una vida sin ilusiones. Entonces, ¿cómo se ve una vida vivida con la filosofía de Schopenhauer? No es una vida de grandes ambiciones. No estás tratando de conquistar el mundo o de dejar un legado inmortal. Entiendes que esas cosas son, en última instancia, vanidad alimentada por el ego y la voluntad ciega. No es una vida de búsqueda constante de felicidad. No estás persiguiendo el próximo placer o la próxima experiencia cumbre. Entiendes que la felicidad, tal como la concebimos, es una ilusión que solo perpetúa el ciclo del deseo. Es una vida de reducción consciente. Reduces tus necesidades. Reduces tus apegos. Reduces tu participación en la carrera frenética que todos a tu alrededor están corriendo. Es una vida de contemplación. Encuentras valor en momentos de quietud, en la apreciación estética, en simplemente observar el mundo sin querer nada de él.
Es una vida de compasión. Reconoces el sufrimiento compartido de la existencia y respondes con bondad, no porque sea tu propósito o porque te hará sentir bien, sino porque es la única respuesta razonable cuando realmente entiendes la condición humana. El mensaje para nuestra época. Vivimos en tiempos extraños. Nunca hemos tenido tantas opciones, tanta libertad, tantas posibilidades. Y sin embargo, nunca hemos estado tan perdidos, tan ansiosos, tan desesperados por encontrar significado. La industria del desarrollo personal nos vende la ilusión de que hay un propósito esperando ser descubierto. Los gurús motivacionales nos gritan que podemos lograr cualquier cosa si simplemente trabajamos lo suficientemente duro. Las redes sociales nos bombardean con imágenes de vidas aparentemente perfectas y significativas. Schopenhauer nos ofrece algo radicalmente diferente, la verdad sin adornos. No hay propósito escondido. No hay significado esperando ser revelado. La vida es exactamente lo que parece cuando la miras sin las gafas de las ilusiones reconfortantes, un proceso sin propósito impulsado por una fuerza ciega. Y sin embargo, en esta verdad brutal hay una forma de liberación. Te libera de la carrera. Te libera de la ansiedad de tener que encontrar tu verdadero llamado. Te libera de la presión de tener que importar en el gran esquema de las cosas. Paz en el vacío. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo vivimos sabiendo que la vida carece de sentido inherente? La respuesta de Schopenhauer no es desesperación. Es aceptación. Es la capacidad de mirar directamente al vacío y decir, está bien. Esto es lo que es. Y puedo vivir con ello. No es una vida sin belleza. De hecho, cuando dejas de buscar desesperadamente significado, cuando dejas de tratar de hacer que todo importe en algún sentido grandioso, puedes apreciar las cosas como son. La puesta de sol es hermosa no porque simbolice algo o porque tenga un propósito, sino simplemente porque es hermosa. No es una vida sin amor o conexión. Pero es amor y conexión sin las expectativas románticas imposibles. Es reconocer que compartimos este viaje extraño y sin sentido, y que hay consuelo en esa compañía compartida. No es una vida sin acción o logro. Pero son acciones y logros sin la carga de tener que ser trascendentes. Puedes hacer tu trabajo bien simplemente porque es lo que estás haciendo ahora, no porque vaya a cambiar el mundo o definir tu legado. Schopenhauer no nos promete que entender la falta de sentido de la vida nos hará felices. Los filósofos honestos nunca hacen esas promesas. Pero nos ofrece algo que podría ser más valioso, la posibilidad de vivir sin ilusiones, de ver las cosas como son, y de encontrar en esa claridad brutal una forma austera de paz. Esa verdad incómoda que sentiste a las 3 de la mañana no era una anomalía que necesita ser corregida con más propósito o más productividad o más búsqueda de sentido. Era un momento de claridad. Un momento donde viste a través de las ilusiones que normalmente nos sostienen. Y la invitación de Schopenhauer es simple, no huyas de esa claridad. Vive con ella. Construye tu vida no sobre la falsa promesa de un significado que no existe, sino sobre la aceptación de las cosas como son. Es aterrador. Es incómodo. Pero también es, de una manera extraña, profundamente liberador. Porque una vez que dejas de buscar un sentido que nunca estuvo ahí, puedes empezar a vivir con lo que realmente tienes, este momento, esta vida, este sufrimiento compartido, y la posibilidad de responder a todo ello con compasión, contemplación, y una forma de paz que no depende de que el universo tenga un propósito para ti.